Hola, bienvenidos. Mi nombre es Edinson Aguirre. En esta ocasión estaré armando una computadora a través de un simulador. Esto como parte de la actividad del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano en la materia de arquitectura de computadoras. Pues bien, vamos a darle clic en cómo montar un PC. Como podemos ver, la aplicación demuestra una interfaz dinámica que me permite, por medio de un tutorial, armar mi computadora. Para esto, como primer paso, me dice que debo retirar los dos paneles frontales que cubren mi case. ¿Cómo lo hago? Pues es simple. Manteniendo presionado el botón en el tornillo de mi case, puedo retirarlo. He retirado el primer panel. Ahora, manteniendo clic derecho sostenido, voy hacia mi segundo panel y lo retiro. Muy bien. Ahora me da un mensaje de que ya puedo instalar mi fuente de alimentación. Para esto tengo que quitar el soporte que le brinda seguridad a la fuente. Le doy clic en continuar, mantengo clic sostenido y con el movimiento del mouse giro mi case hasta poder ver el soporte. Mantengo clic izquierdo sostenido y esto retira el protector. Ahora bien, como la aplicación demuestra un dinamismo, este tornillo va a tener que retirarse como que si estuviéramos en la vida real. Para eso mantenemos clic sostenido y vemos cómo se va destornillando. Del mismo modo hacemos con los otros tres tornillos. Bien, ya hemos retirado la tapa que cubre y da seguridad a mi fuente. Ahora vamos a proceder a instalar mi fuente, pero para ello primero tengo que retirarla del inventario. Como pueden ver, mi fuente se encuentra marcada con una línea anaranjada, por lo cual es fácil de seleccionar. Le damos clic y encontramos una breve descripción de todos los componentes que tiene mi fuente. Empezando por el enchufe de alimentación, me indica lo siguiente. La fuente de alimentación toma la energía del enchufe y aclara, las fuentes de alimentación van de 200 watts a 1600 watts y tendrán que asegurarse de contar con varios vatios suficientes para su equipo. Vamos a ver otro de los componentes, como es el ventilador. Este ventilador está ahí ya que las fuentes de alimentación generan mucho calor y este hace posible que se expulse el aire caliente de las mismas. Por último, tenemos una característica muy importante en esta fuente y son sus puertos modulares. Estos puertos me permiten conectar solo los cables necesarios en base a los componentes que encuentre o que tenga, dentro de mi case. Por ende, a diferencia de las fuentes tradicionales, no voy a tener demasiados cables, sino simplemente los específicos para mis componentes. Vamos a proceder a sacarlo del inventario y a instalar mi fuente. Bien, ahora para instalarla, del mismo modo mantengo clic izquierdo sostenido y mi fuente es colocada dentro del case, como pueden ver a continuación. Ahora bien, vamos a insertar el seguro de mi fuente y los tornillos. Para esto, instalo el panel que da seguridad a mi fuente y empiezo a atornillar. Del mismo modo mantengo clic sostenido y podemos ir viendo cómo se atornillan los mismos. Bien, seguimos. Giro un poquito para que se pueda apreciar mejor. Y seguimos con el proceso con cada uno de los tornillos. Bien, una vez terminada, la aplicación me dice que es momento de instalar mi placa base. Bien, del mismo modo voy a retirarla de mi inventario y voy a ver las características principales de ella. Le doy clic ahí y vamos a empezar por el zócalo de la CPU. Aquí es donde se coloca la CPU o como nosotros conocemos generalmente procesador. Tiene una protección que hace que la mantenga en su sitio. Tengo los puertos de entrada y salida. Los puertos de entrada y salida son los que sirven para conectar todos los periféricos hacia mi computador, como el teclado y el mouse.
También encontramos las ranuras PCI, que son las conexiones de alta velocidad con la placa base que me permite ingresar entre las más comunes tarjetas gráficas, pero también pueden ser tarjetas de Wi-Fi, tarjetas de sonido o tarjetas de red. Bien, otra de las características que me muestra la fuente son los orificios donde van los tornillos que van en el separador de mi mainboard para evitar que ésta tenga contacto directamente con el metal. Entre estas características también encontramos el chipset, que son procesadores que le prestan apoyo al CPU, y en cada modelo específico de CPU tiene un chipset. Esto pues diseñado para sacarle el mayor provecho a la mainboard. También tenemos la batería de la CMOS, que es la que mantiene este dispositivo o este chip alimentado mientras el computador se encuentra desconectado de la energía eléctrica o cuando la energía eléctrica se va por algún inconveniente. Esto hace que no se desconfigure la BIOS y que pueda seguir brindando informaciones como la fecha y todo lo que necesita para poder hacer el encendido del PC. Tenemos también los conectores con el panel frontal, que son donde yo voy a conectar los cables que me van a permitir encender mi computadora, reiniciar mi computadora y mediante un LED poder ver el estado de mi disco duro. Tenemos también los puertos SATA. Estos conectores se denominan SATA por Serial ATA y sirven para conectar discos duros o incluso DVD RAIDs. En el apartado de alimentación es el socket que mantiene mi placa base para poder conectarlo a mi fuente de poder. En el apartado de ranuras RAM son las ranuras donde se puede colocar, valga la redundancia, la memoria RAM. En algunos equipos solamente permite 2. Hoy en día la mayor parte traen de 2 a 8 ranuras para poder conectar las memorias. Vamos a proceder a instalar mi placa base. Para ello tengo que mantener sostenido el clic izquierdo para que se puedan instalar los separadores. Bien, empezamos a instalar los separadores uno por uno. Ahora bien, una vez instalados los separadores, mi placa base se asienta y voy a tener que instalar los seguros o los tornillos de soporte de la misma. Bien, una vez instalados estos tornillos me va a dar paso a poder realizar las conexiones eléctricas de mi mainboard. Como primer punto, lo que vamos a instalar es el conector ATX de 24 pines, que es el que lleva la alimentación de mi fuente de poder hacia mi placa base. Doy clic sostenido y como pueden ver se me acaba de sombrear en la fuente de poder el conector de la alimentación ATX. Doy clic ahí y una característica de este simulador es que ordena mi cable de tal forma que no interfiera con el interior de mi case, dándole así una mejor estética y mayor funcionalidad al espacio de mi case. Bien, como siguiente punto, en mi mainboard voy a tener que conectar la alimentación ATX de 8 pines, que es la que ayuda a la CPU con una energía extra. Doy clic y podemos ver del mismo modo que se sombrea mi conexión de 8 pines ATX en la mainboard. Doy clic y esta se realiza. Como siguiente punto, voy a conectar el panel frontal de mi motherboard. Como les había indicado anteriormente, esta es la que me permite poder encender mi CPU, poder reiniciarlo y poder a su vez ver el estado del disco duro mediante un LED. Entonces doy clic y en este caso lo vamos a conectar al panel frontal, ¿verdad? Entonces para esto busco la forma en donde pueda mantener la conexión, le doy clic y ya está, se ha instalado la CPU. Podemos recalcar que mantiene igualmente el orden de los cables llevándolo por la ruta adecuada para que no se vea
como regularmente se solía ver en antes, un tallarín de cables dentro del case. Bien, como siguiente punto vamos a instalar nuestro CPU. Vamos a retirarlo del inventario y lo seleccionamos. Nuestro CPU tiene tres características principales, entre ellos pues el procesador, que es el chip que realiza todos los cálculos en el ordenador, y este es muy delicado. A su vez, este está comprimido, por lo que se calienta rápidamente. Otra de las características que vemos en el procesador son los pines. La CPU tiene pines que se conectan directamente al zócalo de la placa base. Cada modelo de CPU tiene su propia distribución de pines y orientación del zócalo. Y podemos hacer énfasis en la placa térmica de la CPU, que se utiliza para que directamente sobre ella se transmita el calor que genera el chip interno. Vamos a instalar nuestro CPU. Para esto el simulador nos proporciona la opción de abrir el soporte de nuestro CPU o el protector. Lo abrimos y podemos colocar aquí nuestra CPU. Damos clic y se coloca. Procedemos a cerrar el protector. Bien, como ya se explicó antes, pues la CPU es un chip que calienta demasiado por estar muy comprimido. Por ende, debemos aplicar un producto que se llama pasta térmica para que este mejore la conductividad del calor con el refrigerador, que se llama en este caso, pero nosotros lo conocemos como ventilador o cooler de la mainboard, que es el que permite que el calor se extraiga del CPU y salga expulsado hacia la parte externa del equipo. Damos clic y se instala. Bien, ahora vamos a proceder a instalar el cooler del CPU. Si mismo lo buscamos acá y aquí está. Aquí podemos encontrar el soporte de fijación, que es el que une el componente de refrigeración a la placa base. Cada modelo de CPU tiene su propio tamaño y forma de soporte. Podemos ver que el soporte es la parte negra de plástico que engrampa con el conductor de aluminio del calor. Bien, también tenemos por acá una placa de refrigeración. Es la placa que entra en contacto con la CPU a través de la pasta térmica, y esta a su vez es de alta conductividad térmica. Normalmente suele ser de cobre. Tenemos por aquí la alimentación, que es muy importante, pues el ventilador necesita alimentarse por medio de la mainboard a corriente para poder encender cuando ésta excede el calor permitido. Y por último, y no menos importante, tenemos el ventilador, que al tener este diseño sopla a través de las aletas para alejar el aire caliente del disipador. Vamos a proceder a instalarlo. Lo colocamos, buscamos la rotación adecuada de forma que los pines coincidan y lo instalamos. Vamos a conectar el cable de alimentación del ventilador a nuestra placa base. Muy bien, como siguiente punto nos dice que debemos instalar la tarjeta gráfica. Vamos a nuestro inventario y observamos nuestra tarjeta gráfica, que tiene las siguientes características. Procesador gráfico. En el corazón de la GPU está el procesador gráfico, que convierte las instrucciones de la CPU en algo que puedas ver en tu pantalla. Bueno, en este caso tenemos una GPU doble. Muchas GPU usan este conector para permitir la conexión de varias tarjetas y así aumentar la potencia. Cabe recalcar que algunos sistemas permiten hasta 4 tarjetas. Como siguiente punto podemos observar el conector PCI. Este conector encaja en la ranura PCI de la placa base, y las mayorías de la placa base tienen una ranura de PCI Express. Bien, procedemos a instalarlo. Retiramos la pieza de la caja o del case, en este caso, que mantiene segura la tarjeta gráfica.
Retiramos el tornillo y procedemos a instalar la tarjeta gráfica. Atornillamos y ya se encuentra instalada la tarjeta gráfica. Ahora bien, como siguiente punto vamos a instalar nuestra tarjeta de memoria. Como primer punto podemos ver que tiene una fijación. Esta hace que las ranuras RAM no se muevan de la placa base. Entre los conectores tenemos que las RAM se conectan a la placa base con un conector especial. Cada tipo de RAM tiene una muesca especial para que ésta no pueda unirse a otros tipos de dispositivos de memoria. Y dentro de esta protección tenemos los chips de memoria, que son tipos de memoria muy rápida, diseñada para contener programas y que el ordenador pueda acceder a ellos lo más deprisa posible. Vamos a proceder a instalarlo. Quitamos el clic o abrimos el clic para cada una de las memorias y procedemos a instalarla. Muy bien, ahora nuestro siguiente paso es instalar nuestra unidad de almacenamiento. En este caso, nuestro disco duro. Nuestro disco duro es un disco que tiene en su interior otro disco, valga la redundancia, similar al de un DVD. Cuanto más rápido gire este disco, más rápido se podrán acceder a los datos que hay dentro. Los discos de algunos servidores giran hasta 15.000 revoluciones por minuto. Rotándolo podemos ver que también se encuentran los puertos de alimentación y de SATA. Estos conectores sirven para conectar el disco duro a la placa base por medio del bus de datos SATA y a la fuente de alimentación para que reciba energía. Vamos a proceder a instalar. Para esto vamos a abrir el compartimiento de la unidad, instalamos el disco y volvemos a cerrar el compartimiento. Ahora nos pide conectarlo. Buscamos el puerto de alimentación, bueno, en este caso el puerto del bus de SATA, y lo conectamos. Ahora vamos a buscar el puerto de alimentación en nuestra fuente que está por módulos, le damos clic y ya está. Todos los componentes que tenía el computador que insertarse se han insertado, pero nos da como sugerencia que instalemos un ventilador, pues este va a permitir la extracción del calor dentro del case. Vamos a nuestro inventario, escogemos el ventilador y podemos ver que este consta de un motor. Este pues va a tener velocidades variables para que el ventilador solo gire cuando sea necesario o a la velocidad necesaria. Como diferencia también podemos ver, como característica también podemos ver las aletas, que son las que controlan la dirección del movimiento del aire. Una flecha en el lateral del ventilador indica la dirección en la solapa. Muy bien, vamos a proceder a instalarlo. Lo colocamos aquí y giramos para poder conectar los tornillos. Conectamos y listo. Ahora voy a tener que conectar mi ventilador a mi placa base. Le doy clic ahí y lo conecto a mi motherboard. Muy bien, hemos terminado de armar los componentes internos de la computadora. Ahora necesito cerrar mi case. Para esto voy a colocar de nuevo los paneles que retiré. Mantengo presionado, se instala y voy al siguiente. Mantengo presionado, se instala, listo. He terminado de instalar todos los componentes internos de mi case. Ahora procederé a conectar los cables externos para poder ya encender mi computador. Selecciono el ratón y lo conecto. Selecciono mi cable de alimentación y lo conecto a la fuente. Y el cable HDMI, que es el que me va a permitir el video. Busco el cable de mi teclado, lo mantengo y lo conecto. Muy bien.
He terminado el armado de mi computador. Ahora solo resta encenderlo. Doy clic en encender y, como podrán ver, se encendió perfectamente. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video.